Pino, muy buen día, gracias Buen día, por estar César, acá. Buen día. Bueno, ¿Cómo va? Vamos a abrir Buen día a todos. un espacio de conversación, lo que dé, lo que dure, habitualmente lo que venimos haciendo con los políticos que te precedieron, como Stolbizer y Juliana Di Tulio. Y Daniel Filmus. Y Daniel Filmus, que fue el que abrió la serie. Pino Solanas, enseguidita hablando con nosotros. 4-535-2222 la línea de oyentes, Mónica y César @amdelplata.com el correo electrónico, y también recuerden que estamos en Facebook, facebook.com/Radio del Plata. Bien, invitamos a nuestros oyentes a vía telefónica o vía correo electrónico, sumar sus inquietudes, convertirlas en preguntas y armar un cuestionario mixto entre todos. Hay que remontarse ¿cuántos años para reconocer tu primer incursión en la política, Pino? Bueno, la primera vez fue en el año 93. No, hablemos del principio más No, atrás, bueno, no, del más distante, ¿no es cierto? Hablemos de la A década los del 50. 17, 18 años yo era un militante político. Yo siempre compartí mis inquietudes entre las expresiones artísticas y la historia, lo político, las ideas, todo eso me apasionaba mucho. Fíjate vos que yo tenía 20 años y yo hacía años 56, 57, hicimos campaña para evitar la continuidad de la revolución gorila. Hicimos campaña por Frondizi. Claro, bueno, había un voto peronista que le permitió llegar a la presidencia, Olivos, ¿no? Nací en Olivos y era muy amigo del hijo mayor de Scalabrini, Yuyo. Uh-huh. Estudiaba Derecho en aquel momento, yo también. Hice más de la mitad de la carrera en Derecho. Entonces, bueno, estábamos... Y era cronista de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Claro, bueno, que la dirigía Frigerio. Claro, frondicista. Revista Frondicista, entonces vivíamos ese clima. Trabajaba Neustadt ahí también, creo. Si mal no recuerdo. No, yo no lo recuerdo, al menos. Bueno, yo era cronista musical. Ahí está bien. Estudiaba música, quiero decir, no era un hombre de la redacción fija. Yo hacía mis crónicas, era cronista de la música clásica. ¿Iba a cubrir conciertos, eso? Sí, eso era. Pero, por supuesto, vivía, como también estaba preocupado por la política. Hay que colocarse en el contexto. En aquella época había una huelga bancaria, venían los camiones militares, metían a los bancarios adentro. El plan Conintes. Los llevaban a Palermo y los rapaban. Claro, sí. El peronismo estaba proscripto como estaría de proscripto durante 18 años. Hiperproscripto. Entonces, y el comunismo era por etapas ilegal. Y de todos lo mismo esos... pasó con los ferroviarios. De todos esos contactos y finalmente, el ingeniero Julio B. Canesa, que fue el primer presidente de Gas del Estado en el 47 con Perón, Frondizi lo vuelve a nombrar presidente de Gas del Estado en mayo del 58. Y me invita a mí a formar parte de la Secretaría Privada, éramos 3. Fue una experiencia extraordinaria para mí porque era un hombre de un enorme rigor y muy austero. Él se había formado con Mosconi. Con el general Enrique Mosconi. Sí, al final de los años 30, él era un joven ingeniero graduado en la Universidad de Buenos Aires y lo nombraron director de la destilería de San Lorenzo. Pero formado como Mosconi, tengo que decir, en ese ascetismo. Bueno, no entregar un lápiz nuevo si no te dan el cabito del usado. Yo estaba en la Secretaría Privada, era la época donde te venían a pedir, por favor, mándeme el tubo que se me acabó. Era la época del tubo. Y no había sillas y había cola. Claro, pero tu resistencia a través del cine, ¿empieza en qué año? Ya estamos ahí, en esa época. No, yo no estaba en el cine en esa época, no, eso viene después. Yo en ese momento contaba, yo estudiaba composición. Estudiaba composición con Juan Carlos Paz, el gran dodecafonista. Era otra historia la mía. Vivía en ese mundo
y también participaba modestamente en mis acciones de resistencia de aquella época. Por eso acompañé todo ese proceso y duramos hasta marzo del 59, donde renuncia Canese y todo el equipo. Hay que pensar que en enero del 59 vino la famosa intervención al frigorífico Lisandro de la Torre, y en abril del 59 el ministro de Economía era Álvaro Arcegaray. Es decir, que ahí en ese marzo se produce el recambio. Bueno, ¿ya dibujaba? ¿Hacía historietas por entonces? no, yo nunca dibujé, yo era guionista. Guionista de historietas. Sí, sí. Me ganaba la vida así como... Sí, hacía. En realidad el gran guionista era mi hermano, que era muy amigo de Héctor Westergel. Mi hermano fue el creador del Cabo Sabino y otra serie de personajes. ¿Y tu relación con Getino cuándo empieza? Bueno, empieza a comienzos de los años 60, 61, 62. Mi primer cortometraje es en el año 62. Y ahí, asociación de cortometrajistas, lo conozco a Getino, que también había hecho un hermosísimo cortometraje. Y años 63, 64. La Hora de los Hornos se comienza en el 65. Pero yo venía recolectando ya desde el comienzo de los años 60 material de todos esos años prohibidos. Estaba prohibido, nadie tenía una película, un noticiero, te los regalaban en los noticieros de los canales, te regalaban las imágenes del peronismo. Entonces recolecté, ya quería hacer un fresco sobre la Argentina y una suerte de revisión. Bueno, histórica. y eso se veía en las fábricas, en las universidades, de manera clandestina, y era uno de los pocos contactos que tenía el peronismo proscripto con su líder, ¿no es cierto? Es decir, la visión que vos dabas del peronismo de aquellos tiempos. ¿Dónde quedó ese pino tan metido dentro del peronismo, esas famosas charlas con Perón que se convirtieron en clases de política, lisa y llanamente, son horas y horas de doctrina política? ¿Dónde quedó ese pino de aquellos años, viendo la perspectiva desde el presente? No, pero ese pino está presente, por supuesto. Como un buen vino, discúlpame la metáfora, con los años ese vino va madurando y creciendo. Va sazonando. No, el peronismo de la resistencia de los años 59, 60, 61 no es el mismo peronismo del 71, 72, donde Perón construye la hora del pueblo. Sí. Y la construye con los radicales. Y Perón regresa en el 73 y se abraza con Balbín. Y convoca a todos los argentinos a construir una enorme unidad nacional por todo lo que hay que enfrentar hacia afuera. Para un argentino nadie mejor que otro argentino, y es la época del gran proyecto del plan trienal que no se pudo llevar adelante. Es la famosa comida en Nino, en el restaurante Nino, justamente en tu zona, en Olivos, ¿no? Donde van todos. Entonces, te digo todo esto porque yo en el año 68 termino La Hora de los Hornos. Perón en su casa abre el diario y se entera que una película argentina que acaba de ser premiada en Italia hace una reivindicación histórica de su gobierno. Y me llega una invitación por intermedio de unos amigos. Y lo visito en Madrid en agosto del 68, 3 meses después. Fue un encuentro lindísimo, en fin, es otra charla. ¿La puerta la abría Jorge Antonio, la puerta política, como para tener acceso a...? No, te voy a contar, mira. Uno de mis íntimos amigos de la adolescencia era Carlos Massar Barnet. Sí. El padre fue ministro de Frondizi. Claro. Y fue presidente del Banco Central, don José Massar Barnet. Recordemos que cuando cae Frondizi, después lo persiguen a él y él se exilia en España. Y ahí se fue con el hijo. Y a través de Carlos, no me acuerdo muy bien la historia, pero Carlos lo había visto a Perón varias veces y me llega la invitación, pero la historia es que yo le digo, fue un encuentro muy lindo, muy lindo. Estaba emocionadísimo Perón porque era la primera vez que una película, y una película argentina además, hacía una reivindicación de su gobierno. General, hay que hacer una película sobre usted, mejor dicho, sobre su carrera política. ¿Cómo es eso? Si usted no puede seguir mandando cassette de audios, acá hay que hacer una película, porque hay una generación que no la ha visto, es necesario que se lo vea.
Claro, los mensajes de Perón, recordemos, venían a través de los amigos en un cassette, con pequeños discursos. Me parece que incluso antes de eso, antes de cassette, en cintas de audio, más grandes que antes de que existiera el cassette. Sí, no existía el cassette, exactamente. Serían cintas de audio. Lo real es y uno de los que más frecuentemente lo visitaba y traía material político era el Chango Funes. No sé si lo recordás. Bueno, todo el mundo era valijero, porque a medida de que se fue degradando aquel proceso... Es el senador de Rosario, ¿no? Bueno, murió el Chango. Sí, fue senador de Rosario. Su hija es una actriz conocida. Claro, y fue una figura que estuvo muy detrás de Reutemann, ¿no? Sí, John William Cook también. La figura de Perón en el exilio fue creciendo y se convirtió en un vértice de convergencia de fuerzas políticas y de salida a una Argentina... Esos 18 años de proscripción de las mayorías populares, pero también de enorme inestabilidad política, porque en realidad fueron los momentos democráticos fueron democracias muy condicionadas y siempre con el sablazo. La primera página del diario no te libraba vos de una buena columna o noticia de lo que había dicho el comandante en jefe. La sombra, el fantasma estaba siempre atrás. Bueno, en definitiva nosotros... el día del ejército era un día que se esperaban las definiciones. Se esperaba con cierto temblor. Claro. Bueno, pero el general aceptó esta idea, le encantó, de que él contara su historia política. Y esto tardó mucho. Yo regresaba a la Argentina llevando la hora de los hornos, mi destino era haber ido preso. No me metieron preso porque iba a ser más complicado. Yo venía con la solidaridad de todos los grandes directores de Europa. Tardamos 3 años en empezar el rodaje, que fue en el año 71, y aquello fue una experiencia extraordinaria. Esos documentos de actualización doctrinaria de Perón son en verdad de un valor incalculable, porque marcaron también un Perón muy distinto al del pasado y al del futuro. Era el Perón que alentaba, por ejemplo, las formaciones especiales, la lucha armada, que parecía más cercano a la Revolución Cubana que a la etapa posterior del lópezreguismo, ¿no? Lo fijan en un momento muy clave. Bueno, hay que hacer una aclaración así, porque si no resulta equívoco. En la ilegalidad violenta de un golpe de Estado más otro, y las represiones violentas, y plan Conintes, y fusilamientos sumarios como hubo en el año 56. José León Suárez, claro. No, y la penitenciaría. No nos olvidemos que por primera vez General Valle, claro, se fusila a 2 generales en pocas horas. Muy duro fue aquello. Y en la penitenciaría de los reos comunes. Todo aquello fue un campanazo dentro de las Fuerzas Armadas. Dentro de esa ilegalidad, y lo dice Perón en la película, nosotros queremos una salida pacífica y un llamado a elecciones sin proscripciones. Sin proscripciones, 2 condiciones: llamado a elecciones sin proscripciones y que nos devuelvan, en plural lo dice, el cadáver de Evita, a él y a su pueblo. Esas 2 condiciones las colocó. Miren, la noche en que yo me fui a despedir de él fue primeros días de noviembre, una noche de otoño en Madrid, muy ventosa, llovía. Le fui a mostrar actualización política y doctrinaria. El material que filmamos fue tan grande después de esos 6 meses que finalmente dividimos en 2 películas. Uno era la historia de Perón como conductor político, y otro eran indicaciones o recomendaciones, actualización política. Esa noche, que el viejo hizo un elogio monumental, se levantó de la silla, golpeó así la mano, dijo lo que vamos a hacer cuando unamos todo esto. Estaba muy entusiasmado. Y me invitó a cenar. Y de pronto cambió. Y entró en una cosa media depresiva. No se conoce el Perón solitario. Perón era un hombre solo. Que no se enoje nadie. Era un hombre solo. Yo pasé 6 meses allí. No se equivoque, no pasé 6 meses adentro de la casa. Sí, no, pero... Estuve casi 7 meses en Europa, y casi todas las semanas yo estaba en Madrid. Y se filmaba, no se puede porque llegó fulano, llegó mengano. Vivía prácticamente en el jardín, la cocina de la casa, el Porsche. ¿Y con qué estímulo él se deprimió? Dijo, vamos a cenar, estaba contento. Bueno, y de repente... ahora te voy a contar. Digamos que yo viví muchos momentos, fui un observador de mucha intimidad
del otro Perón, y cuando Perón, entre entrevista y entrevista, salía al parque, porque le encantaba ir al parque y buscaba hormigueros y fumarse un pucho, fumaba que una chimenea. Pino, ¿me acompaña?